Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas, también. Bueno, continuamos. Vamos a hablar con Manolo Marrero, analista político, en fin, maestro. Siempre empiezo a ponerle cosas a Manolo, no acabo. Bueno, ¿qué les digo? Vamos a hablar con él para recordar una figura, a Pepe Mujica. En fin, todo el mundo sabe, expresidente de Uruguay, ha estado en los medios de comunicación de toda la semana, porque se quiera o no, independientemente de la ideología que pueda tener cualquier persona, yo creo que Pepe fue una persona muy honesta, creo yo, sobre todo, ¿no? Así que en esa lucha, para hablar un poco y recordar un poco lo que fue la trayectoria de Pepe Mujica, tenemos ahí al otro lado a Manolo. Manolo, buenos días. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, aquí bregando un poco. Manolo, qué curioso, ¿no? Que esta semana, por ejemplo, coincide, estamos hablando de honestidad, ¿no? Y de, independientemente de, yo creo que de ideologías y tal, ¿no? Yo creo que hay una cierta similitud. También se conmemora el 5º aniversario del fallecimiento de otra persona que fue muy honesta. Yo creo que valorado por todo el mundo, independiente del área de la derecha y de la izquierda, ¿no? Como pudo ser Julio Anguita. Qué curioso las dos cosas, ¿no? Sí. Yo a Mujica no tuve ocasión de escucharlo nunca directamente, pero sí lo he seguido como muchísima gente durante todos estos años, y a Julio pues tuve el honor de compartir su amistad durante años, ¿no? Ha estado aquí en Tenerife, en casa, pues en Córdoba hemos compartido muchas horas de dominó y de charlas, y bien, yo creo que tanto uno como el otro pues son dos personas que son queridas y admiradas por el conjunto de la ciudadanía de bien, excepto los fascistas que rechazan cualquier cosa que suene a honestidad y a verdad y demás. El resto de la gente, yo recuerdo por ejemplo estar por Córdoba paseando con Julio, lo que sea, y se acercaba gente de todo tipo a los actos que había de conferencias y tal. Allí iba gente de todo pelaje ideológico, ¿no? Porque en el fondo, pues bueno, yo creo que son personas que van con la verdad por delante, defendiendo el interés general, que han demostrado con su propia vida que no van ni han estado ni están en política por el lucro personal, sino al servicio de la ciudadanía, y eso les precia, ¿no? Y además el hecho de que, bueno, en este caso, al final, después de 5 años, porque desde el colectivo Prometeo habíamos presentado una moción en el Ayuntamiento de Córdoba para que la estación de Renfe allí de Córdoba, que no tenía nombre más allá de Estación Córdoba, tuviera el nombre de alcalde Julio Anguita, pues al final ayer el Ministerio de Transporte ha declarado que efectivamente, que ayer ya se le ha puesto el nombre a la estación de Córdoba de alcalde Julio Anguita, que yo creo que es un homenaje interesante para esa persona, en el sentido de que fue el primer alcalde democrático de Córdoba, y los planes de él y de su equipo transformaron la ciudad totalmente, ¿no? La ciudad no tenía empresas municipales, ni de agua, ni de recogida de basura, ni el río era una zona que se pudiera pasar por los alrededores, ni la ciudad estaba partida en dos por la Renfe, etcétera, y todos esos planes de construir el vial, que hoy es una magnífica avenida, de remozar todo el casco urbano, de hacer que la zona en torno a la Mezquita y el Guadalquivir a su paso por Córdoba sea un paseo extraordinario donde miles de personas están por allí todo el día, o de que hoy se sienta Córdoba, por ejemplo, pues muy honrada y orgullosa de los servicios públicos que tiene, de transporte público, de recogida de basura, del servicio de agua, etcétera, pues se debe en parte a los cimientos que puso Julio Anguita en sus años en la alcaldía de Córdoba, ¿no? Después ya tuvo una mayor y más larga trayectoria política, pero desde esa época me relacioné con él y tuve durante toda su vida bastante amistad con él. En el caso de Pepe Mujica, que es el que inicialmente nos traía,
Sí, sí, el Sí, protagonista, digamos, de la historia, sí, ¿no? el que nos traía, porque el hombre pues ha muerto en estos días y bueno, se la está honrando su memoria en, en Montevideo, allí en el Palacio Nacional, pasando una ingente cantidad. El otro día estuve viendo el traslado del féretro por las calles de Montevideo y la emoción contenida y sin contener también, las lágrimas de la gente, los aplausos. Es decir, que en general yo creo que todo el pueblo uruguayo en general, salvo esas excepciones siempre que hay de la extrema derecha, de los fascistas, de los que han amado las dictaduras en estos lugares, pues el resto se echó a las calles para darle un último adiós a este hombre que vivió humildemente, que en su juventud, lo propio de la gente joven de la izquierda revolucionaria de la época de los años 60, 70, pues militó en todo lo que fue pues, la cuestión de la guerrilla tupamara, en este caso en Uruguay, frente a la dictadura, frente a la derecha recalcitrante que gobernaba el país en beneficio de unos pocos, y que padeció, recibiendo incluso pues disparos en su propio cuerpo que casi le cuestan la vida, o fugándose de la cárcel en la que estaba, pero lo volvieron a pillar a él y a otros cuantos más de ese Frente Amplio de ese momento, en este caso no el Frente Amplio, sino de la guerrilla Tupamara, y luego pues teniéndolo allí encarcelado y torturándolo durante 12 largos años, ¿no?, que están recogidos en la película de Werner, ¿no?, La noche de 12 años, que así se llama, pues el que se le metiera allí dentro, como él confesaba después, porque él, entre otras cosas, yo todas las intervenciones que le he oído, no quería hacerse el víctima, ni tener el torturómetro que llegó a decir, ¿no? Es decir, a ver quién ha sido más torturado, ¿no? Él incluso, pues, cuando tomó el poder como presidente, no se vengó de ni los llevó, ni abrió una comisión para llevarlos ante los tribunales y tal a toda esta gente. Alguna gente lo criticó desde esa perspectiva, pero él pensó que, bueno, que si se tuviera que vengar o recordar todo lo que le habían hecho, decía, Dios me libre, ¿no? Es decir, de todo lo que yo he padecido, porque de alguna manera escapó, se decía él, escapó de la locura, hablando pues con las hormigas y con Es lo que curioso lo pudiera que él por decía de allí. las hormigas, que empezaba a ver dentro de su celda, ¿no? Cómo era la relación de las hormigas y que si se comunicaban o no. Sí, Y claro, buscaba tenía como que vida donde, entretenerse. donde podía sacarlas, ¿no? Cuando tú te pasas 12 años, donde te sacan una vez o dos veces al mes a pasear en el patio de la cárcel, y el resto te lo tienen metido en un agujero, incomunicado, sin leer, sin poder hablar con nadie, etcétera, pues para no acabar loco, pues tendrás que buscarte artificios como hizo él y otros más, intentar mirar hacia su interior, caminar de su interior, recordar lo que has leído, lo que has vivido, lo que has pensado y volverlo de alguna manera a revivir para poder hacer que los días y las noches se te pasen de manera más, Hay por lo menos una cosa es decirlo, más llevable claro. y que no terminara en un estado de locura y de degradación personal, que es lo que pretendía la dictadura cuando a la gente la tortura, la isla, la mete en cárceles, la golpea, la machaca y Y sobre sin todo embargo, quieren Manolo no acabar. cargó nunca, no cargó odio después hacia... No, no, no. No. Es Y después, curioso, ¿no? bueno, Nunca dijo... No sé, ¿no? nunca, no manifestó odio jamás hacia sus carceleros ni hacia los demás. Incluso pues hay una anécdota de él como ya presidente visitando la cárcel en la que estuvo, y la gente, que la comitiva iba en una dirección y él decidió irse en la otra. Lo recordaba ayer en su despedida otro compañero de él, que decía, y cuando estábamos allí, en aquel momento, pues él, en vez de seguir la comitiva en la dirección que iba y que lo quería llevar, decidió dar la marcha atrás e ir en dirección contraria para ir hacia la celda donde habíamos escrito en las paredes, pues incluso poemas, que leyó ayer un poema de 4 versitos, y, y, se, y contemplar allí pues cómo vivíamos de alguna manera y recordarlo en vivo y en directo en el lugar, ¿no?
de alguna forma. ¿Y todavía estaba en la frase, en las paredes? Sí, parece que sí, que quedaba todavía por allí los restos de cuando ellos estuvieron en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue ayer emocionante el ver esto y el ver la entereza también de Lucía, ¿no? De su mujer, Topolansky, que la conoció en la época de la guerrilla. Después en la cárcel, pues esos 12 años estuvieron ahí incomunicados y tal, y después ya cuando salió y comenzó a hacer, digamos, pues en democracia ya en Uruguay de nuevo, recuperada la democracia, y un poco antes a hacer política más institucional, habiendo abandonado los tupamaros, las armas, etcétera, pues entonces se volvieron a reencontrar y a vivir ya juntos hasta ahora, ¿no? Entonces pensemos que Lucía fue la senadora más votada en las elecciones en que él salió presidente, y por ser la más votada en las elecciones fue ella la que le impuso la banda presidencial a su marido en el momento y en 2015 ella, como presidenta del legislativo de Uruguay, fue ella quien recibió la carta de que no iba a continuar, de renuncia de él a continuar en la política institucional por motivos personales y tal, lo cual no le hizo. Él estuvo de 2010 a 2015, pero antes de eso había estado con Tabaré de ministro de Agricultura, y se recuerda de él, por ejemplo, como algo bastante importante, el primer discurso que hizo antes de ministro de Agricultura como senador, cuando entró en el Senado, al que acudió montado en su Vespa, ¿no? Y vestido de manera pues muy normalita, pues se fue allá, cosa que él ese primer discurso lo dedicó a las vacas. Sabemos que las vacas en Uruguay, el ganado vacuno, es pues la mayor riqueza del país. Es un país que no tiene gran cantidad de productos para producir energía, tal, algo de petróleo tenían y tal, pero poca cosa, y fundamentalmente está basado en la agricultura y de manera especial en la ganadería. Y la ganadería dio un salto tremendo cuando pues se introdujeron en la cadena de producción y demás los frigoríficos. Nosotros en Canarias durante años hemos estado comiendo carne de Uruguay, carne de vacuno de Uruguay, que también iba para Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que él, por ejemplo, el otro día le estaba escuchando una entrevista donde hablaba del tema del cambio climático, las vacas y los problemas que va a sufrir Uruguay con el asunto de la falta de agua, la falta de sombra, etcétera, en un lugar que tiene muchos pastos y tal. Él, por ejemplo, cuando estuvo de presidente, pues se trajo a gente de otros países, agricultores de otros países, para haciéndole un pulso también a los latifundistas que tenían por allí tierras sin aprovechamiento ni nada, pues colocarlos en zonas de aprovechamiento de tierra. Durante esos 5 años, por ejemplo, y antes el gobierno anterior también, del que formó parte, pero de manera especial en los 5 años que él estuvo, pues, por ejemplo, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana para luchar contra las mafias que tenían atrapada a la juventud y luchar contra la drogadicción de alguna manera, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, eso que fue el primer país del mundo donde se hace, hizo que toda la prensa internacional pues lo consideran como un presidente así, como un viejillo postmoderno, ¿no? Que se fuma el porro, ¿no? Y resulta que su trabajo fundamental ha sido para que se luchara contra la drogadicción, pero que se legalizara la marihuana, porque es una hipocresía tremenda que sea una droga ilegal que se consume como el tabaco o lo que sea, ¿no? Por tanto, cada uno decide ya lo que tiene que hacer con su vida y sus adicciones, pero que la ilegalización de estas cuestiones suele traer consigo que lo que aparezcan en torno a ellas sean mafias que se aprovechan porque la gente la sigue consumiendo y por tanto, eso también hemos hecho aquí en el Parlamento de Canarias con poco éxito. Yo estuve defendiendo en la primera o la segunda legislatura en la que estuve, pues este asunto también de legalización, al menos con fines terapéuticos, ¿no? Pues en fin, una cosa que
que no se ha querido dar el paso todavía en este país y que creo que estamos lejos de hacerlo. Ya. Pensemos Mira, que Manolo, ¿sí? una cosa. ¿Tú crees que él, por ejemplo, ha pasado más a la historia como político, como filósofo de la vida? Porque al final, la manera que tenía de vivir, el no llevar, yo creo que enseñó tanto, el llevar la vida sin mucho en la mochila, ¿no? El ver dónde están las cosas positivas, lo que tenemos que luchar y dónde no. A mí me parece que eso es, o sea, yo no sé tú lo estás Sí, comentando como lo que hizo la política es importante, pero su filosofía, la manera de enfocar la vida, yo creo que la veo tan real, ¿no? sí, pero yo te comento, lo hago intencionadamente lo del comentario sobre lo que hizo en política, Hmm. porque si tú te fijas, los medios de comunicación al uso hablan exclusivamente o casi de lo que hizo el PP extrovertido, el PP pues que habla con naturalidad, que de alguna manera Sí. exprime el pensamiento como del sentido común. Pero sin embargo, esos mismos sectores que no defienden en absoluto las políticas que hizo él y hizo la gente del Frente Amplio y lo siguen haciendo a la fecha de hoy, ¿no? Con el nuevo presidente de Uruguay, en cuyo acto de campaña estuvo él también, ¿no? Pues resulta que por eso sí he hecho hincapié en qué políticas llevó adelante, porque entre otras, el otro día él también en una entrevista le escuchaba decir que los gobiernos anteriores, pues tú sabes que están los blancos y los colorados, que en definitiva lo mismo da que da lo mismo en Uruguay, aunque uno se llame más de derecha y otros más de izquierda, pero en definitiva son dos partidos conservadores que se turnan en el poder, ¿no? En Uruguay durante décadas y décadas, y que ha dado lugar a que algunos de ellos, nombrados, pues elegidos democráticamente, después estuvieran terminando dando un golpe de Estado y continuando adelante, eliminando las democracias y tal. Pero en el caso de Pepe Mújica, el hecho de que lanzara eso adelante, ese tipo de política, el hecho de que el otro día de eso, en la entrevista que te decía, él hablaba de que esos partidos que han alternado en el poder en Uruguay durante décadas, los blancos y los colorados, solo habían incrementado en no sé cuántos años el salario mínimo en un 12 o un 13%, y que el Frente Amplio en los años de Tabaré y él lo que inventaron hasta un 84%. Es decir, eso es una política de redistribución de la riqueza en un país entre la gente y atendiendo a la gente más pobre y que es más explotada. Por tanto, eso casi no lo destaca ningún medio, ¿sabes? Porque lo que interesa son decir las frases así, Sí, lo otro, claro. presentarlo como un poco hippie, ¿no? Presentarlo como un poco, pues bueno, un tío, una persona buena que decía cosas bonitas, que nos llegan a todos. Tú Tú quieres escuchar la cara A y la cara B. O sea, yo quiero presentar porque la cara B no se escucha manera, nunca. Siempre se claro, la cara A, ¿no? En el análisis que me pediste que hoy planteara sobre este tema, quería plantear a lo que es el personaje completo. Es decir, a un hombre, por ejemplo, que en los años 60-70, como la inmensa mayoría de los jóvenes de izquierda radical del mundo, pues muchos de ellos tomaron las armas para enfrentarse con el poder y las dictaduras sanguinarias que había en aquellos momentos. Y que le costó pues casi la muerte, perder un riñón, problemas con la vejiga, al estar encarcelado y estar 12 años metido en un agujero en una cárcel, lo cual es muy complicado. Y a pesar de eso, sobrevive, y no solo sobrevive, sino que tiene la elegancia y la manera de actuar, de ser un hombre que se calma mentalmente de alguna manera y empieza a expresar sus ideas. ¿Y en qué insisten sus ideas? Pues en algunas como ellas, como por ejemplo en el tema del cambio climático, en eso ha sido una insistencia. Su primer discurso ese sobre las vacas como senador tenía mucho que ver con eso ya. Es decir, y dice, no entendía cómo esta gente terraplanista dice que son idiotas, ¿no? Porque cuando niegan la posibilidad del cambio climático. Otro asunto en lo que él ha incidido en todas sus intervenciones es en el que se puede vivir con menos, es decir, en el decrecimiento en el que estamos metidos. El mundo capitalista nos ha metido en una sociedad, en una vorágine consumista
en el que tenemos que consumir más y por tanto para poder seguir consumiendo más, para alcanzar nuestra felicidad, pues entonces tenemos que trabajar más horas que no podemos dedicar a estar felices y por tanto terminamos siendo unos desgraciados trabajando para intentar ser más felices y consumir más en definitiva, y al final de todo el proceso somos esclavos del consumo mientras otros se enriquecen a costa nuestra. Yo creo que esa ha sido una idea fundamental de él en casi todas sus intervenciones. O sea, de una manera o de otra lo ha planteado como el vivir humildemente, el seguir viviendo todo el tiempo en su ranchito en las afueras allí de Montevideo y viajar en su Volkswagen del año 88, en su sí, el escarabajo azul. El escarabajo de siempre, y tener sus gallinas y sus animalitos y sus cultivos y su tractor allí para trabajar el huertito que tenía y demás, lo cual ha indicado que él encontraba la felicidad en eso, en leer, y el que quisiera venir a verlo, que viniera y se pisara el fango, de alguna forma. Y ahí, por aquel lugar, pues han pasado pues todos los presidentes que han querido y todas las personalidades del mundo que han ido, pues unas veces a visitarlo y otras a sacarse una foto con él. Claro. Pero digamos que de alguna forma a todos ellos les ha dado una respuesta de humildad, de sabiduría, de entereza, de ética y de persona comprometida con su tiempo y con la gente más desfavorecida. Justo lo que no tenemos, justo el modelo eso ha sido fundamental. Que carecemos totalmente, ¿no? Sí, eso ha sido fundamental desde mi punto de vista, ¿no? Sí. La lucha toda por el consumo. Claro. Pensemos que, por ejemplo, Montevideo, Uruguay en general, 3/4 partes de la población viven en Montevideo y su conurbación, es decir, en los barrios aledaños, en los barrios más zonas rurales, etcétera, por fuera, pero que solo una cuarta parte vive en el resto del país, es decir, de 3,5 millones, pues 2 millones y pico viven en Montevideo, ¿no? Lo cual hace pues que haya pues un tremendo desfase entre el campo y la ciudad, grandes latifundios, etcétera. Y luego hay otra cuestión, que se dedica fundamentalmente, su Producto Interior Bruto es fundamentalmente de lo que significa la agricultura y la ganadería. Un país que le ha dado de comer a mucha gente y es un país avanzadísimo. Pensemos que fue, junto con México, pero antes que México incluso creo, fue un país que decretó que el Estado era laico, que era un país laico. Eso lo dijo desde antes del siglo, en 1800 y pico, ¿sabes? Y que desde esa época impulsó la escuela pública como el servicio público de la educación, escuela pública gratuita, laica, precisamente en el mandato de Mújica como presidente, en los 5 años que estuvo de presidente. Una de las cosas que hizo fue impulsar, por ejemplo, pues la cuestión de que todo el alumnado de todo el país pues dispusiera de un ordenador, cada uno de ellos, para poder acceder a las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Lo cual, pues bueno, para muchos de ellos significó el poder acercarse a medios de comunicación actuales, ¿no? Y después hay otra cuestión. Pensemos él decía siempre que lo que se ha dicho de Uruguay siempre, ¿no? Durante años, en el siglo XX y finales del XIX, se consideró como la Suiza americana, un país con muy alto estado de bienestar, luego vienen las dictaduras, vienen los retrocesos, vienen las pérdidas de competitividad en el mercado, etcétera, y empieza a caer. Pero sin embargo, con la llegada del Frente Amplio, tanto del anterior presidente a él como él, y ahora el siguiente, el país ha mantenido ritmos de crecimiento en algunos momentos de un 5 y pico por ciento, un 5,1% anual, es decir, ha tenido los menores índices de desempleo de toda América, ¿no? Es uno de los países posiblemente el más seguro, con menores índices de delincuencia y demás de toda América. Es decir, unos estándares de vida que han hecho posible que la población de ese país pueda vivir pues bien, y que eso ha sido posible gracias a las políticas públicas hechas por el Frente Amplio frente al esquilme del país que estaba llevando a derecha, esa alternancia de blancos y colorados, partidos tradicionales en el lugar,
trufada en muchas ocasiones de dictaduras, de golpes militares, etcétera, durante todo este tiempo, ¿no? Ya, mira, Manolo, una cosa. ¿Sí? Ya se nos fue el tiempo, pero sí yo quiero preguntarte, ¿tú crees que es trasladable el modelo del Frente Amplio a otros países, a otros lugares? Ese sería nuestro mayor deseo. La cuestión está en que no ha terminado de cuajar en ningún otro lugar del mundo, desgraciadamente. Aunque se vea lo que se vea, no. Sí. Qué yo triste, creo, ¿no? Yo creo que la necesidad hace virtud. La necesidad hace virtud. Y el ataque despiadado que está ocurriendo con el advenimiento de la ultraderecha y la derecha carpetobetónica al poder en casi todos, en muchos de los países del mundo y en las grandes instituciones, etcétera, tiene que hacer que la gente que no estamos de acuerdo con esas políticas, que nos tenemos que enfrentar al fascismo, que tenemos que defender el reparto de la riqueza, la justicia, la igualdad, lo público, etcétera, tenemos que poner sobre la mesa los mínimos a defender, ponernos de acuerdo y formar pues este tipo de frentes para podernos presentar a las elecciones de manera ilusionante, porque yo creo que la mayoría de la población no es tonta y quiere lo mejor para sí. Y lo mejor para sí no es que lo gobiernen pues gente que va al poder para aprovecharse ellos y sus amigos, para privatizar las cosas, para hacer negocio con lo público, etcétera. La mayoría de la gente lo que quiere es tener salud, sanidad, educación, etcétera, para cuidados de carácter público, de carácter gratuito, de calidad, etcétera. Y eso no lo da la derecha, desgraciadamente, sino lo da cuando hay pues gente que se preocupa por el interés general y no por los intereses particulares. Ok, Manolo, pues nada, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas una vez más y nada, espero que, en fin, esa reflexión que llegue. Gracias y pasa un fin de semana interesante y seas muy feliz. Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Manolo, hasta otra. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos con Nora Nor, otro tema musical que entre conversación y conversación, entre entrevista y entrevista, hay que ver lo buenísima que está esta música.